Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí ofreciéndole de nuevo un vídeo magistral de Pepa Millán, la portavoz de Vox, y que estamos en la obligación, y lo digo así mismo, estamos en la obligación no solamente de verlos, porque fue en la 13, esa televisión que nosotros pensábamos en su día que era una televisión que iba a defender los principios cristianos, y vemos que es la basofia, la televisión que gobierna los obispos nazis de Cataluña. Pues ayer fue invitada Pepa Millán y yo estaba hoy en la duda. Pongo la intervención de Pepa Millán, la edito, pongo cortos y tal, y me puse a la labor de intentar editar la intervención de Pepa Millán en la 13, ¿no? Y no podía editarlo porque es que la intervención completa es magistral. Cogió a los 4 peperos que estaban en el plató y les dio una paliza que si yo fuese uno de esos miembros estaría todavía corriendo por la Castellana, ¿no? Huyendo y escondiéndome de la humillación que les hizo Pepa Millán, con una tranquilidad pasmosa, pero diciendo verdades, ¿no? Había una pajuata, como siempre, ¿no? Las peperas pajuatas, que siempre, pero no les da sentimiento a los niños. Y Pepa Millán decía, no, si sentimientos nos dan. Y cuando los niños inmigrantes ilegales estén en nuestra tierra hay que tratarlos con dignidad. Pero lo que no se puede hacer es el efecto llamada. Lo que no se puede hacer es que, miren, los vamos a tratar bien y ellos pues van a extender ese tratamiento tan bueno que les damos a todos familiares, a todos sus amigos, para que sigan viniendo. Y Pepe Millán le decía, es difícil que un pepero entienda esto, ¿no? Les decía, miren, no es el hecho de tratar mal a niños, ¿no? A niños que debían estar con sus padres, son menores de edad y deberían estar reagrupados, pero no en tierras extranjeras, sino reagrupados con su familia, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que esos niños, igual que los adultos, no tienen la intención de quedarse en Canarias. La intención que tiene es saltar al continente y de ahí pues quedarse en la península, que los lleven a la península o que los lleven a toda Europa, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es tratarlos mal, no. La fórmula es darle mensaje que cuando lleguen a Canarias se les tratará con toda la dignidad del mundo durante el tiempo que tarda la tramitación para devolverlo. ¿Qué ocurriría? Pues que cuando llegasen otra vez de vuelta a su tierra, en vez de contarles que viven en hoteles, que viven de una forma maravillosa y que van a ir a saltar al continente para seguir invadiendo España, invadiendo toda Europa, pues lo que dirán es, mira, nos llevaron allí, nos trataron de puta madre, nos trataron muy bien, es verdad, pero nos mandaron de vuelta. ¿Ustedes creen que van a arriesgar su vida o van a seguir llegando a la inmigración brutal que nos está llegando a Canarias? Eso fue lo que dijo Pepa Millán. O sea, Pepa Millán no va en contra de los derechos humanos, ninguna historia de esa. Pepa Millán lo único que llega a la conclusión es que decir, si nosotros seguimos acogiéndolos y dándole el salto a Europa, el salto a la península, pues van a seguir viniendo a miles y no cabemos. No hay dinero ni siquiera para poder soportar esos gastos, ¿no? Lo que hay que ayudarles, y así lo decía Pepe Millán, es en origen, en su lugar, en su país, en su tierra, sin duda alguna, pero no España, Europa entera, ayudarle. No ayudar a la economía de la agricultura y la pesca de Marruecos con desaladoras que cuestan 260 millones. No, es simplemente decirles e intentar organizarlos para que sean país, que no sean fracasos, que no sean estados de fracaso, ¿no? Gobiernos de fracasos como son en casi toda África, ¿no? Y eso que yo intentaba pues decir, bueno, ¿qué hago? ¿Edito partes cortas? No, pongo completo la intervención. A ustedes les va a resultar seguramente la sensación de entrada que va a ser pesado, porque bueno, entre que me tienen que aguantar a mí y después 31 minutos de Pepa Millán, pero empiezan a ver el vídeo, no tiene desperdicio de ningún lado. Y repito, hoy me veía con el problema, si poner la intervención de Santiago Abascal diciendo de que no va a permitir que se incumplan los pactos regionales, y si se incumplen los pactos regionales
en temas como la inmigración, pues lo que haremos es pues plantearnos que si esos pactos no se cumplen, romperlo. Simplemente eso. Pues yo me he decidido por el Pepa Millán, pero no me extraña nada que dentro de un ratito les suba a ustedes, y si no hoy, mañana, les suba a ustedes la intervención de Santiago Abascal, que fue magistral, dura 15, 18 minutos. ¿Qué es lo que yo pretendo que ustedes hagan, que me ayuden? Primero, el vídeo, no el mío, si quieren cortar el principio, la introducción, córtenla. No, la intervención de Pepa Millán la hagan lo más viral posible. Y que sobre todo aquellos que son de Vox, aquellos que son afiliados y que conocen pues los WhatsApp y los teléfonos de los directivos en cada sitio, de los órganos de Vox en toda España, pues se lo hagan llegar. ¿Por qué? Porque es la fuente donde tienen que beber. Así se van formando. Yo lo voy a hacer, sin duda alguna, en mi tierra, donde Vox no funciona, sinceramente, donde hay unos inútiles, en mi isla, en Tenerife, hay unos inútiles que no tienen ni idea y que son tan gandules que en vez de escuchar esas intervenciones de Pepa Millán, de Santiago Abascal, no, van por libre y así son metedores de patas permanentes. Así que no les entretengo más, les dejo con el vídeo de Pepa Millán y espero que, si no hoy, mañana, ponerle también la intervención de Abascal. Por favor, háganlo viral, mándeselo a un montón de gente. Es una lección magistral, es una paliza tan grande que la que le pega a los 4 peperos que, repito, yo me avergonzaría de ser periodista o de ser colaborador de un medio, de intentar atacar a Vox y de salir escaldados, ¿no? Los dejo con la intervención de Pepa Millán. Esta noche nos visita en el Cascabel Pepa Millán, que es la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, en un momento en el que hay muchas interesantes noticias que vamos a analizar y comentar con ella. Pepa Millán, muy buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Encantado de saludarla. Igualmente. Le preguntamos por lo último, y lo último tiene que ver con ese pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ustedes lo rechazan y lo han criticado además mucho. ¿Por qué? Pues fundamentalmente y básicamente porque no supone una despolitización del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, a día de hoy lo que tenemos a ciencia cierta, más allá de una hipotética ley que se va a traer y se va a aprobar, lo que hay cierto y real a esta hora es que el Partido Popular ha escogido a 10 miembros y el Partido Socialista ha escogido a otros 10, de los cuales 2 pertenecen a una cuota de Sumar, que ya han salido los representantes de Sumar a reivindicar que ellos también tienen 2 miembros. Es decir, que despolitización a priori, pues ninguno. Y a nosotros pues nos llama mucho la atención y nos sorprende que en un momento como este el Partido Popular haya salido al rescate de Sánchez, en el sentido de que esto lo van a utilizar ellos como una imagen de estabilidad frente a lo que no es otra cosa más que el gobierno más débil de la historia, teniendo en cuenta lo que está haciendo el gobierno con el fiscal general del Estado, con el Tribunal Constitucional, sacando adelante leyes manifiestamente inconstitucionales, manipulando todos los procedimientos para sacar adelante esa iniciativa. Es decir, en un momento de descrédito absoluto del gobierno, de unos ataques feroces contra los jueces, a nosotros nos resulta incomprensible que el Partido Popular haya cedido a la presión que no tenían que haber cedido para repartirse los miembros del Consejo. ¿Usted cree que no ha habido más presión de Bruselas hacia el gobierno de España para que esto se materializara? En la medida en que podía haber recibido alguna reprimenda notable y una crítica sobre la situación de la justicia en España, que el gobierno, en fin, no quería y dio ese paso de decir, renovamos esto ya como sea. Pero si el problema está en que cómo vamos a denunciar ante las instancias europeas, cómo vamos a denunciar ante el Consejo de Europa, que aquí tenemos a un gobierno que está terminando con cualquier resquicio de libertad, que está presionando a los jueces, que está presionando para terminar con la libertad de prensa que queda, que está colonizando todas las instituciones, y tenemos al Partido Popular legitimando al Partido Socialista en Bruselas con esos pactos para las comisarías y los altos cargos de la Unión Europea, y en España repartiéndose ahora el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, nosotros consideramos verdaderamente humillante que haya sido un tercero el que haya tenido que sentar a Esteban González Pons y a Félix Bolaños como si fueran 2 niños para llegar a un pacto y solucionar el problema que han ido fraguando durante décadas el Partido Popular y el Partido Socialista. Por cierto, la misma Europa que se ha desentendido de la amnistía
porque tenían que sentarse a negociar con Pedro Sánchez los altos cargos de la Unión Europea, como estamos viendo. ¿Usted cree que eso de la amnistía, Europa va a mirar a otro lado a partir de ahora? ¿Que ya no va a hacer absolutamente nada? Ya han mirado a otro lado. La señora von der Leyen salió hace poco con unas declaraciones donde básicamente lo que decía es que ellos no tenían nada que ver ahí. Claro, sí, necesitan sentarse a hablar con Pedro Sánchez, que es uno de los designados junto con Scholz para el reparto de esos altos cargos. Pero habrá alguna confianza, tendremos o queremos tener confianza, por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Justicia, donde se van a presentar esas cuestiones prejudiciales, también vamos a desconfiar de eso. Yo creo que los españoles necesitan tener confianza primero en sus instituciones, tener confianza primero en sus políticos, y lo que estamos viendo es una desafección tremenda de los españoles hacia las instituciones, absolutamente comprensible, y también cada vez más hacia un poder judicial que está absolutamente politizado, porque se ha visto que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista quieren perder su cuota de poder, y a nosotros nos sorprende muchísimo, como digo, que el Partido Popular haya cedido a la presión, y todo partiendo de la base de que se va a traer una ley que ya ha salido Bolaños y que ya ha salido Pachi López a decir que ese pacto no obliga. Entonces ya hay un problema cuando una de las partes contratantes está diciendo que eso es papel mojado, y ese es el problema, que no se puede confiar el futuro de la justicia ni el futuro de España a la palabra de Sánchez, porque ellos han sido los primeros que han convertido en papel mojado las leyes, las normas más elementales, desde el reglamento del Congreso de los Diputados hasta la Constitución, con lo cual, ¿qué credibilidad puede merecer la palabra de este gobierno? A nosotros ninguna, no vamos a dar por buena ninguna palabra de este gobierno. Pepa, si hubiera, le pregunto, porque ya sabe usted, hay mucho maledicente por ahí. Claro, son 10 vocales los que ha propuesto el Partido Popular, 10 los que propone el Partido Socialista. Si el Partido Popular hubiera contado con vos para, en fin, poner a 2 vocales que ustedes hubieran sugerido, ¿habrían aceptado el pacto? No, por supuesto que no. Aquí lo que se tenía que haber hecho, primero, aguantar la presión, que sí la han aguantado los jueces, porque los jueces han demostrado ser 1000 veces más valientes que el Partido Popular. El Partido Popular lo que no aguanta la presión de tener enfrente al Partido Socialista, que cada sesión de control le dice que está incumpliendo la Constitución, que tiene gracia que el Partido Socialista acusa a los demás de no cumplir la Constitución. Y lo que tenía que haber hecho el Partido Popular es defender a los jueces. ¿Y cómo se hace eso? Primero diciéndole al gobierno que chantajen ni uno, y luego presentando una ley para garantizar la verdadera despolitización del Consejo General del Poder Judicial, que es de autogobierno de los jueces, y después ya hablamos. Pero de entrada, una ley, por cierto, como la que hemos propuesto nosotros en 2 ocasiones, luego en forma de proposiciones, no de ley y demás, pero fundamentalmente hemos llevado al Congreso en 2 ocasiones una ley para volver al espíritu de la Constitución, donde inicialmente se preveía que de los 20 vocales, 12 eran elegidos de entre los jueces y 8 por el Congreso y por el Senado por mayoría de 3/5. Pero como lo propone Vox, todos los partidos se han opuesto sistemáticamente. De manera que primero se tenía que haber renovado ese modo de designación y luego ya haberse renovado. Fiscal General del Estado. Todo el mundo dice, hombre, la situación del Fiscal General del Estado es insostenible. Está al borde además de ser investigado por el Tribunal Supremo, que podría inhabilitarle por un delito tan grave como el de prevaricación, si no recuerdo mal. ¿Qué va a pasar si se mantiene y el gobierno tampoco le ayuda y le empuja para que salga? ¿Esta situación cómo se puede resolver? Yo es que, pienso que hay que ir más allá, porque es que da igual. Es que a este gobierno le da exactamente igual. Si mañana imputan al Fiscal General del Estado, ¿qué más da? Si tenemos a un gobierno que tiene a un Fiscal General del Estado que es el abogado particular de Sánchez. Un gobierno que le dice al Tribunal Constitucional que eso que dice el Tribunal Supremo con la sentencia de los ERE no vale y que hay que enmendarle la plana en un exceso de sus competencias flagrante y total. Un gobierno que dice que los jueces que se oponen a la ley de amnistía son golpistas judiciales, que son fachas con toga. Es decir, ¿qué más da? Si es que han convertido en papel mojado las leyes más elementales. Lo han convertido todo en papel mojado, lo han colonizado absolutamente todo. Y si mañana imputan al Fiscal General del Estado, pues recibirá el amparo del gobierno, porque dirán que esto ha sido un ataque orquestado de la ultraderecha. Nosotros lo que pedimos, y hemos pedido en reiteradas ocasiones, de forma anexa a esa proposición para la modificación del sistema de miembros del Consejo, es que se cese inmediatamente al Fiscal General del Estado. Pero es que todo vale. Y lo peor de todo es que con ese gobierno que hace esto, el Partido Popular se ha sentado
que ese fiscal ha filtrado datos particulares de miembros del Partido Popular y al Partido Popular no le ha importado, no le ha parecido suficiente y ha decidido sentarse con el Partido Socialista para repartirse los jueces. ¿Cómo está valorando usted el papel del Tribunal Constitucional en un asunto que como andaluza también le señala y le tiene más sensible, le procura más sensibilidad? El hecho de que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional esté anulando parcialmente las condenas del Tribunal Supremo de los dirigentes políticos que fueron en su día sancionados. Pues otra consecuencia más de la colonización de las instituciones, también culpa del Partido Popular, y lo lamento mucho y lamento decirlo así porque sé que hay mucha gente que no se escucha, que vota al Partido Popular, pero es que hay que decir las cosas como son y no se puede engañar a la gente. El señor Conde Pumpido está en el Tribunal Constitucional porque así lo acordaron con el Partido Popular. También el exministro Campo está ahí por acuerdo del Partido Popular, y es que esta es la consecuencia de politizar los órganos que tienen que servir de contrapeso al poder. Y en el caso del Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, que vela por la salvaguarda de nuestros derechos y libertades fundamentales. Y repito, el Gobierno se permite el lujo de decirle al Tribunal Constitucional, pero lo hace porque puede. Y puede porque, repito, que se han repartido los miembros del Tribunal Constitucional con el Partido Popular, para que anule sentencias del Tribunal Supremo que tienen valor de cosa juzgada, es decir, que ya no cabe más recurso. Pero el Partido Socialista lo que ha hecho ha sido convertir este tribunal en un tribunal de instancia más, para que anule las penas de los casos de corrupción del Partido Socialista, y no cualquier caso de corrupción, el mayor caso de corrupción de Europa, para decirnos que la señora Magdalena Álvarez, que fue consejera de Economía, que fue la autora de esos presupuestos que sirvieron de herramienta para esa desviación de dinero y de fraude a todos los parados andaluces, que eso fue una ensoñación. Que esos casi 680 millones de euros defraudados a todos los parados andaluces, eso nunca existió, y que fue una víctima del sistema. Y ahora van a por Griñán también, porque lo que hizo Griñán al frente de la Junta de Andalucía, defraudando millones y millones de euros, repartiendo el dinero entre sus empresas afines y amigos para tejer esa red clientelar que les permitía mantenerse en el poder, eso tampoco existió. Y repito, con este Partido Socialista que hace esto, el Partido Popular se ha sentado. Por cierto, después de pegarse unos meses sacando a la gente a la calle a manifestarse, que nosotros hemos secundado esas manifestaciones y yo he ido a esas manifestaciones convocadas por el Partido Popular, y resulta que por detrás se estaban sentando para negociar con el Partido Socialista. Pues esto es una tomadura de pelo y hay que decirlo así. Señora Millán, ¿por qué rechaza Vox la reforma de la ley de inmigración en lo relativo a los menores no acompañados? Después de que algunos partidos hayan decidido ya, el Gobierno, también el PP parece que estaría de acuerdo, en que se distribuyeran esos menores no acompañados inmigrantes que recalan en nuestras costas. ¿Por qué rechazan ustedes esa reforma? Bueno, actualmente, y para la gente que nos esté viendo y a lo mejor no conozca muy bien la situación, actualmente las Islas Canarias tienen un grave problema de inmigración ilegal. Las islas están absolutamente saturadas. En lo que llevamos de año han llegado a nuestras costas 25.000 inmigrantes ilegales, de los cuales 19.000 han desembarcado en las Islas Canarias. Esta semana nosotros tuvimos una reunión con el presidente de Canarias y con el ministro de Política Territorial. Y nos plantearon la solución que tiene el Gobierno, consensuado con el presidente de Canarias, para tratar de solventar esta situación, que consiste nada más y nada menos que en distribuir a estos menores por toda España. Es decir, que esto lo único que va a servir es para multiplicar el problema. Y la excusa que nos ponen es que esto se hace en base a una solidaridad. Pues es una solidaridad malentendida. Solidaridad sería, primero, evitar que estas personas lleguen a costas españolas jugándose la vida en manos de mafias ilegales, y segundo, evitarle este problema al resto de España, porque si no, el año que viene lo que vamos a tener es otra reunión, pero esta vez con el presidente de Murcia o el presidente de Andalucía, donde nos van a plantear exactamente el mismo problema. Y esto no solamente sirve, como digo, para multiplicar el problema, porque ellos mismos nos reconocieron en aquella reunión que esto va a ir a más, sino para consolidar esas rutas por el Atlántico que utilizan las mafias ilegales para atraer a estas personas engañadas y luego pasar a la Europa continental, porque estas personas no tienen como destino final las Islas Canarias, tienen a Europa, y lo que hay que hacer allí es cortar el paso. Y con estos menores, ¿qué solución aportarían ustedes? Y con estos menores, y respecto a estos menores, pues, como digo, lo que hay que hacer es, primero, hacer valer nuestras leyes que ya existen, porque nosotros no nos estamos inventando nada nuevo,
hacer valer esos acuerdos internacionales, ese acuerdo con el Reino de Marruecos, que Marruecos lleva incumpliendo muchísimos años y frente al cual el gobierno de España no hace absolutamente nada por imponerse, y luego proteger nuestra frontera, evidentemente. Y con estos menores, lo que hay que hacer, evidentemente, durante el tiempo que estén aquí, porque hoy ha dicho una cosa el presidente de Canarias que es absolutamente mentira. Ha dicho que nosotros queremos convertir Canarias en una cárcel para los menores que llegan de forma ilegal. Eso es absolutamente mentira. Y nosotros lo que decimos y lo que le trasladamos en esa reunión es que esos menores deben recibir un trato adecuado por parte de las instituciones una vez están aquí. Ahora bien, siempre y cuando paralelamente se vaya gestionando por parte del gobierno los trámites para facilitar la reagrupación familiar de estos menores, porque esos menores deben estar con sus padres en sus países de origen, y nos consta que en un amplio porcentaje esos menores tienen contacto con sus padres porque hablan por teléfono con ellos todos los días, y eso cualquiera que esté allí, y nosotros lo hemos visto, está ocurriendo. Con lo cual nos parece de una profunda insolidaridad y de una profunda irresponsabilidad que el gobierno llame a estas personas engañadas, financiando el tráfico de personas por parte de las mafias, y luego, una vez que están aquí estas personas que vienen en unas condiciones lamentables, condenarlas a la marginalidad y a la precariedad. Ustedes han dicho que esta es una línea crítica que no van a pasar, en el sentido de que si las comunidades autónomas donde gobierna Vox con el Partido Popular, el PP acepta esa reforma, ustedes podrían romper esos acuerdos de gobierno incluso. Bueno, nosotros vamos a esperar primero a ver qué es lo que dice el Partido Popular. El Partido Popular, al igual que todo el mundo, conoce perfectamente nuestra posición al respecto con la inmigración ilegal. El Partido Popular sabe que es una cuestión capital y crítica para nosotros, que aparece contemplado en esos acuerdos de gobierno con el Partido Popular. Y como digo, primero vamos a esperar a ver qué es lo que dice el Partido Popular, y en caso de que se abran de alguna manera a la recepción de estos menores, pues nosotros, en base a ese acuerdo, lo que se ha constituido con el Partido Popular en todas las regiones es una mesa de seguimiento de ese pacto, donde periódicamente PP y Vox nos reunimos para ver cómo se va cumpliendo ese pacto. En caso de que se abra, pues se convocará esa mesa y haremos valer nuestro acuerdo, que es el que han votado todos aquellos españoles que nos han colocado en la vicepresidencia de los gobiernos. Vox está personado en cualquier cosa, y de la noche a la mañana pues Sánchez traiciona lo suyo y le da exactamente igual, y cambian las tornas y convoca unas elecciones y te saca el acuerdo del Consejo. Pero insisto, estamos ante un gobierno sumamente débil. Eso hay que aprovecharlo si queremos echar a Sánchez del poder. Lo que no se puede hacer es salir a rescatarlo con uno de los acuerdos más importantes a los que se puede llegar, porque esto lo va a aprovechar Sánchez para generar esa falsa sensación de estabilidad en el gobierno. A ver, ¿alguna pregunta a Pepa Millán? Sí, encantado de saludarla. Igualmente. No, antes para ser usted una peligrosa ultraderechista, como dicen, en fin, todos estos mamertos de la izquierda, se explica usted fenomenal y se la entiende todo, y además hasta se agradece que tenga una posición, la explique, la justifique y la argumente, porque es que yo estoy cansado de ver a políticos como la portavoz del gobierno, que no la entiendo nada. Eso, salvo epítetos, adjetivos, insultos, nunca sé exactamente qué piensa y qué defiende. Bien, yo en ese sentido creo que es usted un antídoto frente a esos mantras. Gracias. Pero hay una cosa que no entiendo de la postura en el caso del Poder Judicial. En el resto se le entiende perfectamente, e incluso creo que tienen razón con esto que están hablando de los menas y de la inmigración, que no se puede gestionar como se está gestionando. Pero claro, con lo del Poder Judicial entiendo su competición con el PP, pero se están dejando, a mi juicio, en el camino algo muy importante, y es que no se podía renovar el Poder Judicial y cambiar el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial a la vez. Con lo cual, si las opciones era que Pedro Sánchez haga todo eso que ustedes dicen y que yo comparto, de asaltar las instituciones, también en el Poder Judicial, o que se consiguiese, con la presión de Europa y la actitud de la oposición, que no pudiera ocupar el Poder Judicial como tenía previsto hacer, con la misma intensidad y objetivos que el Tribunal Constitucional y que la Fiscalía General, ¿cómo les puede parecer a ustedes mal que Feijóo consiga, mire, lo siguiente, que el Poder Judicial no vaya a poder decidir por los vocales del Partido Socialista y que hagan falta 3/5 partes, que el presidente del Poder Judicial no tenga voto de calidad en caso de empate, para inclinarlos siempre en el mismo lado, que además no pueda elegir ni al presidente del Tribunal Supremo, ni de los Tribunales Superiores de Justicia, ni de las audiencias provinciales sin una mayoría cualificada, y que además, cuando ese Consejo General del Poder Judicial nuevo proponga al Parlamento un sistema de renovación en el que los jueces pesen más que los políticos,
el Parlamento tenga muy difícil rechazarlo. Entonces, si ustedes denuncian, y yo lo comparto, el asalto al Estado de Derecho de Pedro Sánchez, que no valoren el inmenso antídoto que supone haber librado al Poder Judicial del asalto definitivo que tenía en marcha, me sorprende, aunque entiendo que la cantinela de gelos del PP se entregan es tentadora desde un punto de vista de competición electoral, pero si estamos pensando en la democracia española, haber evitado que Sánchez haga en el Poder Judicial lo mismo que ha hecho en el Constitucional, me parece que ustedes lo deberían respaldar y luego seguir con la batalla, porque este señor no para y seguirá haciendo cosas todos los días francamente inconstitucionales. Bueno, eso de haberlo evitado ya lo veremos, porque el primero que ha salido riéndose de ese acuerdo ha sido una de las partes firmantes. Por el sistema de elección, es decir, que es una cosa que no se puede aplicar ahora, que se tiene que aplicar dentro de unos meses cuando el Poder Judicial proponga ese sistema de cambio. Pero lo que sí que está en una ley, no me dirá usted que es malo que en vez de decidir Pedro Sánchez decidan 3/5 partes, que son las mayorías vigentes en el Congreso, en el Poder Judicial. No me dirá usted que es malo que cuando están atacando al Tribunal Supremo, al presidente del Tribunal Supremo, no lo pueda elegir Pedro Sánchez. Bueno, no me dirá usted que es malo todo esto, porque del entonces... Tribunal Supremo ya no nos vale, porque el Partido Socialista lo que ha hecho ha sido vaciar de contenido al Tribunal Supremo. Bueno. Y sustituirlo por el Tribunal Constitucional. Bueno. Si es que lo que ocurre es que ya no les hace falta el Tribunal Supremo porque tienen el Tribunal Constitucional para suplirlo. Luego, permítame que dude de la palabra de Pedro Sánchez. Sí, yo también dudo. Pero es que yo no puedo entender es cómo después de tantas mentiras, de tantas traiciones, alguien pueda creerse que el Partido Socialista va a cumplir con su palabra de sacar adelante esa ley tal cual. Pero si es que el problema es que ellos son los primeros que han convertido... Ya está presentada y registrada. Pero que son los mismos que han convertido en papel mojado la ley. Sí, yo la entiendo. También dice la Constitución que no cabe una amnistía. También dice nuestro ordenamiento que no puede hacer el Tribunal Constitucional lo que está haciendo. Tampoco se podían conceder los indultos, tampoco se podía suprimir la sedición, tampoco se podía rebajar la malversación, tampoco se pueden anular las penas a instancias de un político, y lo están haciendo. Es que nosotros no compramos ni damos por buena ni una palabra, pues con ni de Poder Bolaño, Judicial que ni quería de Pachi, Sánchez, todavía más fácil. Pero es que lo que tenía que haber hecho el Partido Popular es resistir la presión, es decir, no, yo no voy a firmar nada con usted porque me ha demostrado que su palabra no vale absolutamente nada. Pero usted sabe lo que habría pasado. Ni le voy a permitir la amenaza a los jueces, no se lo voy a permitir. Pero es que no se lo tiene que permitir. El Partido Popular lo que tenía que haber hecho era resistir la presión. Y no pactar absolutamente nada con este gobierno, porque le van a buscar la vuelta, porque algo bueno sacará el PSOE cuando está tan encantado con este pacto. Y yo el día que se garantice la despolitización del Poder Judicial, de verdad, y con esta ley yo vengo aquí y me entrevistáis y nos felicitaremos todos. Pero déjame que le haga otra pregunta. ¿De verdad cree usted que en las denuncias que ustedes hacen, los de Vox, muy bien hechas, por cierto, que el PP hace, que algunos periodistas cada vez menos hacemos, tienen menos vigor o van a ser menos fáciles de encauzar porque se haya aprobado renovar el Poder Judicial sin la mayoría de Pedro Sánchez? Es decir, ¿dónde está escrito que al día siguiente de tener un Poder Judicial, insisto, liberado de Condes Pumpidos y de Dolores Delgado, no puedan ustedes, los del PP y los medios de comunicación, seguir haciendo las mismas denuncias sobre todos los abusos, excesos, corrupciones que rodean al gobierno? Es al revés. Va a tener más difícil Pedro Sánchez presionar al juez Peinado para que no investigue a su mujer. Va a tener más difícil presionar a Marchena para que no haga con la amnistía del Supremo. Muchísimo es que no se puede dar por bueno, ni se puede comprar el marco mental, ni se pueden dar por buenas las palabras del gobierno. Porque ¿dónde está escrito que el gobierno va a cumplir con su palabra? No, es que la ley se va a aprobar. Pero ¿y qué? Es que también han aprobado una serie de leyes que luego las han pisoteado ellos mismos. También hay una Constitución que se han dedicado a desacreditar absolutamente. Si es que a este gobierno le da exactamente igual. Y ese es el error. Entonces no se le puede dar por bueno. Y si hay que aguantar la presión, pues se resiste. Yo creo que se aguanta más la presión con un Poder Judicial. El Partido Popular no ha sabido aguantar la presión. Se aguanta bastante mejor la presión si el Poder Judicial no funciona como Conde Pumpido. Pero vamos, llámeme raro. Un poquito de juego, Antonio. Te puedo llamar Pepa, ¿no? Sí, claro. Vale. Es verdad todo el mundo me llama Pepa. Vale, Pepa, que se te entiende, vamos, de tú, que se te entiende estupendamente. Y la verdad es que da gusto, porque a mí me pasa lo mismo con... Claro, cuando no se tiene que decir o no se quiere decir lo que de verdad se piensa, pues evidentemente pues no se entiende nada. Yo me pregunto, a Pedro Sánchez ya le conocíamos, o sea, ya le conocíamos antes de las elecciones generales.
ya sabíamos de lo que era capaz. Yo en cierta parte, en cierta no, yo coincido que ahora su amenaza de impedir al Consejo General del Poder Judicial su capacidad de nombramiento ya hubiera hecho con el Tribunal Supremo lo mismo que con el Constitucional, y eso se va a impedir porque se van a necesitar 3/5, 12, o sea que se ha impedido, lo que se ha impedido para mí es importante porque hay 90 vacantes en el Tribunal Supremo y ya no habría lugar ni para los Marchena ni para los Llarena, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que te pregunto, sabiendo esto y como dicen todos los sabiendo quién es Pedro Sánchez, porque ya le conocemos, y como dicen todos los demóscopos, expertos, etcétera, etcétera, que la fragmentación del voto penaliza a izquierdas, y además se está viendo ahora que Sánchez está comiendo a Sumar, y a derechas, ¿por qué no fuisteis capaces de llegar a un acuerdo para ir juntos a las elecciones generales, como habéis luego podido pactar en comunidades autónomas para impedir que tengamos que tener a un presidente como desde mi punto de vista que tenemos? Bueno, el Partido Popular y Vox son dos partidos con dos proyectos muy diferentes, pero que en lo esencial coincidimos. Y eso es lo que nosotros le hemos pedido en innumerables ocasiones al Partido Popular, que había que poner en valor. Es decir, estamos en un momento en el que hay que dejar a un lado las diferencias políticas y centrarnos en lo verdaderamente importante. Pero ¿qué ocurre? Que llegan las elecciones generales del 23 de julio del año pasado y tenemos a un Partido Popular que se dedica a tenderle la mano a Sánchez día sí y día también, antes, durante y después de las elecciones, y se dedica a demonizar a Vox cuando estaba clarísimo que después de las elecciones del 28 de mayo íbamos a entrar en gobierno juntos. Después de aquello nosotros le enviamos 2 cartas a Feijóo diciéndole literalmente que nosotros le tendíamos la mano a pesar de todas las humillaciones, a pesar de que cada vez que nosotros se la hemos tendido él nos la ha quitado para dársela al Partido Socialista, y que no teníamos espacio para el orgullo en un momento como este. Las 2 cartas fueron rechazadas, y no solamente eso, sino que se han dedicado a demonizarnos y a dificultar desde Génova la formación de los gobiernos. Bueno, con los acuerdos. Estamos allí, pero con mucho trabajo. Estamos ahí, pero con mucho trabajo, porque en la elaboración de esos acuerdos pues se ha recibido mucha presión por parte de Génova a los distintos presidentes regionales, y nos ha costado muchísimo para poner en valor y poder sacar adelante un proyecto que lo han votado una mayoría de españoles. Con lo cual nosotros de verdad hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano, pero si uno le tiende la mano al Partido Popular y en lugar de eso lo que se encuentra es que se la dan al Partido Socialista, pues uno está haciendo un poco el tonto, sobre todo porque nosotros también nos sentimos muy defraudados. Es que nosotros hemos acudido con ellos, como digo, a las manifestaciones en contra de la amnistía. Y en varias comunidades. Y la hemos secundado. En varias comunidades. Hombre, pero o sea, que los hechos están ahí. También quiero decir que eso se produjo después del 28 de mayo y antes del 23 de julio. Esos acuerdos se materializaron. Pero es que también era lo lógico, es decir, nosotros acudiendo a esas manifestaciones estábamos resaltando aquello que nos une, y resulta que mientras tanto estaban sentándose con el Partido Socialista en lo que ha terminado siendo, en palabras de Esteban González Pons, el inicio de una amistad. Pues entonces, ¿cómo se le llama a esto? ¿Una estafa? Ahí nos estaban sentando. Pero... Bueno, vamos a ver, la última la hace Begoña Ladrón de Guevara. A ver, Begoña. Nada, solo respecto a los migrantes, a los menas, o sea, a mí sí que hay veces que me da, cuando oigo el discurso, cuando como madre a lo mejor no pienso en esos niños, o sea, creo que ¿cómo podemos hacer para de verdad protegerles? O sea, a mí me parece que por encima quizá más del mundo, que yo no soy politóloga, yo no, pero dices, creo que como gobierno o como personas civilizadas que somos, esa acogida a esos niños que llegan de manera, por supuesto entiendo que en origen tenemos que ayudar a las familias, pero creo que aquí tampoco les podemos desproteger. Entonces me parece que el que no veamos como algo natural y lógico que haya que proteger a esos niños, que haya que acogerles aquí, que no estén, por supuesto, aliviando, pues yo entiendo la situación de Canarias, que realmente es nefasta, pero dices, que entre todos, entre todo el territorio español y, por supuesto, Europa o lo que sea, pero a mí eso me cuesta verlo y me cuesta entender que no seamos eso, que por un tema político, que insisto que a mí se me escapa muchas veces la pura política, pero el decir, oye, por encima de todo, la protección del menor, por encima de todo, el cuidarles donde están, el acogerles aquí, porque creo que de todos hemos sido, o muchas veces hemos sido inmigrantes nosotros cuando hemos ido fuera, y nos han acogido, y entonces a mí, no sé cómo, a veces oigo discursos, o oigo palabras, o oigo
que me chocan y digo, no puede ser, no podemos estar hablando así de unos niños, no podemos estar hablando así de unos menores que vienen completamente desprotegidos y que realmente, bueno, pues como pueblo debemos acogerles, ¿no? Entonces ahí Pero es que como personas civilizadas precisamente no podemos seguir permitiendo que este gobierno permita la llegada masiva de inmigrantes ilegales, que son personas que vienen engañadas por las mafias. Y todos recordamos en el año 21, creo que fue, cuando a los niños se les sacó literalmente de los colegios engañándoles para traerlos aquí y que fueron utilizados como escudos humanos por parte del Reino de Marruecos. Y que una vez que llegan aquí están condenados a la precariedad y a la marginalidad. ¿Cuál es el interés de los menores? Esos menores tienen que estar con sus padres en sus países de origen. Sí. Y no se les puede condenar a jugarse la vida en el mar, llegar aquí estando en manos de esas mafias que trafican con personas, cuyo negocio está facilitando el gobierno, y traerlos aquí, porque es que además nos consta que en un amplio porcentaje de esos menores tienen contacto con sus padres todos los días, y el Reino de Marruecos se niega a recibir a esas personas. Llevan años incumpliendo el propio tratado. Bueno, pero a lo mejor... Perdón. Y entonces el fin de estas personas no es quedarse en las Islas Canarias, es seguir hacia la Europa continental, todo en pro de un programa político instigado por la izquierda, que no tiene nada que ver con la solidaridad, ni muchísimo menos, porque este gobierno no está pensando en el bienestar de esos menores cuando los trae aquí en esas condiciones y los deja hacinados en Ceuta, en Melilla o en las Islas Canarias. Entonces, esas personas mayores de edad, que por cierto tampoco existen mecanismos fiables todavía que te aseguren la edad de esos menores, porque el gobierno no quiere, y en Europa ahora mismo se introdujo hace poco a instancias de Vox, pero hasta ahora no existía, que también es verdad que eso hay que decirlo. Pues lo que hay que hacer con esas personas es deportarlas. Y con esos menores, mientras estén aquí, por supuesto, toda la atención, pero paralelamente es que el gobierno tiene una obligación legal de facilitar la reagrupación familiar de esos menores, y no lo hacen porque no quieren. Y por otro lado, hay que ver qué es lo que pasa cuando estas personas llegan aquí. Porque yo no oigo en muchísimas tertulias hablar de la situación que se genera en Almería, de la situación que se genera en muchos pueblos de Cataluña, en el País Vasco, y que nosotros cuando fuimos a hacer campaña al País Vasco, y recuerdo que fuimos al barrio de San Francisco, en Bilbao, es que no estás en España, y hay una inseguridad tremenda. Pero porque están allí abandonados. Ese es el futuro, esa es la solidaridad de la que hablamos. Podemos generar políticas aquí que precisamente les acoja, les integre, les ayude, les acompañe, facilitemos a nivel autonómico, quizá, porque a lo mejor eso ya, dices, una cosa es la ley nacional, pero luego autonómicamente, y podamos facilitar. Pero ¿por qué hay que castigar a las regiones? Por culpa de la irresponsabilidad del gobierno. Es que el gobierno tiene una responsabilidad, y lo que se hace el gobierno con esta medida es lavarse las manos, y ahí los tenéis y os la averiguáis vosotros. Eso es lo que hace el gobierno con esta medida, que es un parche. Porque es un parche, y lo que hay que hacer es cortar los flujos de inmigración ilegal por el Atlántico, porque es un negocio de las mafias. Sí, y esto no tiene nada de eso, es que esto no tiene nada de solidaridad, no tiene nada que ver con eso. Aquí esto con lo que tiene que ver es que España tiene unas leyes, tiene una frontera, tiene unos acuerdos internacionales, y el gobierno lo que tiene que hacer es hacer prevalecer todos esos acuerdos, proteger las fronteras y salvaguardar la seguridad de todos los españoles y de los servicios públicos también. Sí, pero la solidaridad la podemos también acoger nosotros una vez que llegan aquí, y eso sí que es solidaridad. Entonces a mí me parece que el acogerles y el ayudarles, claro que o sea, el echarles y que vuelvan otra vez. Apartar a estos menores de sus padres sí no me parece que sea una solidaridad bien entendida, desde luego. La caridad, desde luego, empieza también por entenderla bien. Pero a lo mejor también hay que ver dónde están sus padres. Quiero decir, yo estoy de acuerdo, si se puede reunificar, reunifiquémosles, pero mientras tanto, acojamos. Siquiera. Y a lo mejor pero ¿por qué no hace eso el gobierno? Si de verdad le importase al gobierno, estos menores y su futuro, se preocuparía por saber dónde están sus padres, en qué condiciones están. Pero es que sí, estoy de acuerdo, pero una vez que llegan aquí, pero una vez que ya están aquí, las mafias ya no están. Yo entiendo que la ley... Más y más y más. Pero tendremos que ser...
Pero si está muy bien lo que creo dices. que lo que no El fin de podemos estas hacer personas es llegar a la Europa continental. En el momento en el que estas personas vean que de Canarias no pueden pasar porque el gobierno lance un mensaje claro, dejarán de llegar inmigrantes ilegales a Canarias. En fin. Y lo que tienen que hacer también todos los países es ver cuál es la situación en origen, con acuerdos para evitar esos flujos inmigratorios, para acabar con el negocio de las mafias, que es lo que están financiando. Y te Es lo que ahí disfrazan estoy de de acuerdo solidaridad, contigo. solidaridad ninguna. Es decir, Pues, que esa es la realidad, y nosotros de verdad lo lamentamos porque hemos visto en primera persona las condiciones de esos menores en Canarias, en Ceuta y en Melilla, y es verdaderamente trágico lo que está haciendo el gobierno con esas personas y que no tiene nada que ver con la solidaridad. Es Pepa Millán, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de Diputados. Gracias, Pepa. Muchísimas Hasta una gracias a próxima vosotros. ocasión. Estaré encantada de volver. Por supuesto que sí. Gracias. Gracias, Pepa Millán. Estamos de vuelta enseguida. Vamos a ocuparnos de algo que ha surgido hoy. Esto de León, ya le hago la última. Esto de que León quiera segregarse de Castilla y León junto con Zamora y Salamanca, ¿qué le dice a usted? Bueno, eso también daría para otro debate, para un porque he debate, visto que ¿verdad? también que el Partido Popular ahí tampoco está muy en desacuerdo, ¿no? Es decir, ya hemos visto que el Partido Popular tiene ciertos tintes de nacionalismo, como hemos visto en Galicia, con esas políticas que aplica. Nunca han cuestionado el cupo vasco. Han aplicado esas políticas de imposición lingüística en Cataluña, en Valencia y en Baleares. No hace mucho Alicia Sánchez Camacho, creo recordar, del Partido Popular, hablaba también de una financiación singular. Es decir, que si hay algún determinado gesto en pro de pues de seguir desmembrando la nación española en defensa de un argumento absolutamente irreal, pues no nos sorprendería nada en absoluto. De algunos no nos sorprende en absoluto, de otros, pues, en fin. Pues de esto vamos a hablar enseguida. Es la posibilidad de que León inicie un trámite a partir de ahora para formar autonomía propia junto con Zamora y Salamanca. Están en ello, en la Diputación.